Este, Buenas a todos. Pues vamos a empezar con el pequeño curso o explicación o aclaración de por qué los sistemas inductivos y capacitivos tienen un ángulo en concreto. Para el sistema inductivo tenemos lo que viene siendo el ángulo de 90 grados, y para lo que viene siendo el capacitivo, en corriente alterna se tiene un ángulo de menos 90 grados. Pero ¿a qué se debe esto? Bueno, para poder comprender estos ejercicios, primero tenemos que tener en cuenta dos factores que se conocen en números complejos. El primero viene siendo los números cuadráticos. Estos se componen simplemente del número. Están compuestos en X solamente. Ahora, para los números polares los tenemos entre un número compuesto por un ángulo. En estos sistemas, pues, para tener una mejor comprensión de lo que se tiene, aclarando estos puntos, pues los vamos a estar analizando en forma polar. Ahora, esta pequeña gráfica que se hizo de este lado, ¿qué quiere decir? El color rojo le pertenece al voltaje y al color azul a la corriente, o como se le conoce mejormente como la intensidad. Pero esta gráfica, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando se quiere analizar en corriente alterna el comportamiento de una fuente, de un motor, un capacitor, un inductor, ¿qué es lo que sucede? Cuando se analiza un capacitivo o una inductancia, esta se ve de la siguiente forma. Vemos que se comienza primeramente con el voltaje. El voltaje recorre un ciclo, llega al punto máximo en este grado y baja, y sigue con su continuidad. ¿Qué es lo que sucede? Al tener una inductancia, la inductancia está por delante del voltaje. ¿Qué queremos decir? Cuando el voltaje alcanza su punto máximo acá, en esta parte alcanza su punto máximo aquí, ¿se alcanza a ver? Acá. Aquí está teniendo su punto máximo. Entonces, cuando el voltaje llega a su punto máximo, lo que viene siendo la corriente está en ceros. Aquí, ¿qué observamos? De aquí para acá, observamos que se tiene un desplazamiento de 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Nosotros, si analizamos esta grafiquita, observamos que aquí, justamente aquí, tenemos lo que viene siendo los 90 grados en este cuadradito. ¿Qué es lo que sucede? La corriente está desplazada 90 grados del voltaje. ¿Por qué? Porque cuando este llegó a su punto máximo, apenas la corriente estaba iniciando desde ceros. Pero aquí observamos que el voltaje ya tuvo medio ciclo transcurrido, o de distancia o de desfase. Entonces, por eso acá se observa que tiene un desplazamiento en ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tenemos un desplazamiento de 90 grados. Acá. Pero, ¿dónde está empezando la corriente? La corriente empieza en el sector número 1. Este lado se conoce como un número positivo. Entonces, está en crecimiento. Tiene una altura, pero se está desplazando. Está comenzando en un número positivo. Entonces, si nosotros lo analizamos en números complejos, por eso la inductancia, o XL, como mejor se le conoce, XL se compone de el valor en ohmios con un ángulo o un desfasamiento de 90 grados. Porque está empezando aquí, justamente acá, en el sector número 1, en el lado positivo.
Por eso XL se le conoce como un ángulo de desfasamiento de 90 grados. Caso contrario, si nosotros analizamos un capacitor, ¿qué es lo que se observa? Se observa lo siguiente, que tenemos acá tenemos que la corriente empieza subiendo, si lo analizamos gráficamente. Entonces, cuando sube, alcanza un valor máximo aquí, justamente acá. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje? Sí, el voltaje. Empieza desde cero, aquí, en la gráfica, y se empieza a elevar. Y aquí también tiene un desfasamiento de 90 grados acá. Aquí mismo tiene un desfasamiento de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Está teniendo un desfasamiento pero invertido. Si lo analizamos fríamente, viene siendo similar. No obstante, aquí cambian los colores. Aquí, como vemos, empieza primero el voltaje a alcanzar su punto máximo. Cambio contrario en el capacitivo. En el capacitivo, primero la corriente empieza a alcanzar su punto máximo. Entonces tiene un desfasamiento aquí de 90 grados. Pero ¿por qué se le pone negativo? Porque ¿dónde está empezando el punto inicial de la corriente? Está empezando del lado izquierdo de nuestra gráfica. Entonces nosotros conocemos que del lado derecho es positivo y del lado izquierdo tenemos negativo. Entonces aquí tenemos un número negativo respecto al ángulo, porque está empezando desde el cuadrante número 2 hacia la izquierda. Por eso el capacitivo se compone, o XC, como lo conocemos, XC se compone de los ohmios con un ángulo de menos 90 grados. Entonces, teniendo esta aclaración, tenemos otro punto que también estamos observando. Estos se componen en número polar. Están en polar. ¿Qué quiere decir? Polar es cuando analizamos motores trifásicos o corriente alterna. Polares, estos ángulos se representan el desfasamiento. Caso contrario, que si nosotros analizamos ahora una resistencia, aquí analizamos nosotros, ponemos aquí, acá, la resistencia, ¿qué pasa con esta? Esta solamente tiene una amplitud. Es todo lo que tiene, una amplitud. Entonces, como esta está en el eje de las X, aquí solo se maneja como una amplitud, perdón, en el eje de las X se maneja como una amplitud, está recorriendo hacia esa dirección, hacia el lado derecho de nuestra gráfica. Entonces, como se maneja con amplitud, no tiene alguna altura, entonces se representa con un ángulo 0 grados. Esto quiere decir que solo tiene una amplitud y no tiene anchura, caso contrario de los inductivos. Si los analizamos fríamente, aquí en ambos casos tienen una altura, pero el ángulo los define la dirección en la que llevan. Teniendo claro esto, ahora vamos a dividir los componentes. Si dividimos los componentes y los queremos graficar, en este caso que estuviéramos analizando, creo que voy a cambiar de color, un verdecito, lo voy a poner creo, porque se está quedando sin tinta mis marcadores. Ahora, si los analizamos acá, ¿qué se obtiene? Con los conocimientos que tenemos, se observa, nosotros queremos poner un inductivo. Entonces, si lo representamos de forma vectorialmente, el inductivo a un ángulo de 90 grados, positivo. Mi inductivo está ahí acá.
mi inductivo, tenemos mi capacitivo, menos 90 grados hacia abajo. Y tenemos mi resistencia. La voy a representar en negro. Vamos a ver si se logra marcar. Ok, creo que sí. Ok, tenemos la inductancia, capacitancia, resistencia. Ahora, si nosotros lo analizamos en teorema de Pitágoras, vectorialmente, supongamos, esto es lo que quedaba dudas en las clases, entonces, pues aquí me gustaría quedar bien esto. ¿Qué pasa? Supongamos que tenemos una bobina, un XL, de, ¿qué quieren? 20 ohmios. 20 ohmios. Tenemos una capacitancia de, ¿qué quieren? 30 ohmios. 30 ohmios. Y tenemos una resistencia. La resistencia tiene 8 ohmios. ¿Cómo lo representamos vectorialmente? Ahí está la duda. Si nosotros lo representamos en un plano, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Aquí pondríamos esto. Ok. Vamos a marcar. Tengo mi resistencia. A mí me gusta trabajar primero con los números positivos, entonces primero trabajaremos con la resistencia, el inductivo y de último dejaremos la capacitancia. ¿Qué pasa? Tenemos mi inductivo de 8 ohmios. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una línea. ¿Cómo que lo representa acá? 8 ohmios. Aquí. 8 ohmios. Después tengo mi capacitivo de 20 ohmios. Vamos a suponer que aquí lo voy a representar con azul. 20 ohmios. Y aquí le vamos a poner las nomenclaturas. Esta es mi resistencia. Este es mi XL. ¿Y qué falta? El capacitivo. Pero el capacitivo vemos que es mayor que mi inductancia. Entonces si lo representamos en color verde va a quedar más largo que mi XL. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos una contradicción de fuerzas. Tenemos una que viaja hacia arriba, pero otra contrae hacia abajo. ¿Qué se hace? Una resta. 20 a 20 le quitamos 30, queda número negativo, menos 10, que significa que el capacitivo le está ganando al inductivo. Por lo tanto, tenemos un circuito RC. ¿Por qué? Es un circuito donde la capacitancia le está ganando al inductivo. Y si lo representamos en el teorema de Pitágoras, tendríamos algo así. Borramos esto, y con el puro triángulo, lo voy a hacer de color azul, tendríamos acá los 10 y aquí la resultante. ¿Hacia qué dirección está? Hacia abajo. Aquí está mi capacitivo. Entonces, la impedancia total se calcula sacando la resultante de este triángulo que vendría siendo la hipotenusa. Ahora, si vamos al teorema de Pitágoras, ya sabemos que sería entonces para sacar mi capacitancia total, sería raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, donde a es mi resistencia y b son mis menos 10 ohms.
pero pues esto sería para otra explicación porque se tendrían que sacar en números polares. Ahí está la importancia de manejar números cuadráticos y números polares. Yo personalmente a mí me gusta trabajar mucho número rectangular para luego transformarlo a polar. Entonces sí tiene su complejidad. No sé si queda claro este tipo de explicación. Si en dado caso ya queda claro, me gustaría que me den sugerencias o algo para que yo a futuro pueda subir más videos explicando estos temas. Entonces yo primero quería aclararles esto, porque con esto es la base del entendimiento. Entonces, con estos datos ustedes van a saber que siempre XC siempre va a tener un ángulo negativo de menos 90 grados. ¿Por qué? Por la explicación que les di. Y un inductivo va a tener un ángulo positivo. ¿Por qué? Por la explicación también que les di acá. Y también quería adentrar un poco al análisis del triángulo, porque nos preguntaban, oye, ¿por qué estamos metiendo Pitágoras en esto? Pues por esta simple razón, estamos analizando los vectores. Entonces, si en este caso nuestra inductancia fuera mayor al capositivo, estaría nuestro triángulo arriba y sería un circuito RL, donde gana la inductancia. Entonces, pues no sé si les gustaría con algunos ejemplos o algo, sería que me lo dejen en los comentarios y pues ahí coméntenme qué tal les va el video. Esto sería todo y pues nos vemos en otra explicación.